Muy buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profe. Gracias. Bueno, siendo las 5 y 6 de la tarde del 21 de julio, damos inicio pues ya al último encuentro de este mes para explicar la última parte de la guía de trabajo y algunas consideraciones finales, o más bien no finales, sino que debemos tener presentes frente a lo que fue el cierre de semestre y el trabajo que estamos arrancando. ¿Listo? Les voy a pedir por favor que pues si van a estar mudos, pues mejor no entren porque pues para entrar y solo hablar yo no tiene sentido. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Dos, las nivelaciones para los estudiantes que perdieron filosofía en el primer semestre, pues al igual que en todas las asignaturas, es la entrega de los trabajos hasta el día 15 de agosto. Tienen plazo para hacer la entrega después del 15, pues no recibo más trabajos correspondientes a primer semestre. Tienen que estar completamente bien realizados y para sacar un 3 o un básico y pues poder así quedar nivelado lo más pronto posible. Si ustedes se dieron cuenta, el material que arrancamos a trabajar frente a este semestre es un poco más corto, no es tan extenso, digámoslo, en cuanto a la cantidad, pero me preocupa bastante que yo califique el día lunes los trabajos de la entrega pasada y hubo trabajos demasiado malos. Chicos, yo sé que a algunos pues no les interesa mi clase y eso es válido, pero ustedes están en 11 y son los que más tienen que estar trabajando independientemente de las situaciones que se nos estén presentando. Espero de verdad que todos se encuentren muy bien, pónganle mucho ánimo. Tal vez no era el 11 que ustedes pensaron que iba a ser, pero pues es el que nos tocó y igual ustedes van a tener su cartón y van a tener su diploma que al fin de cuentas es lo que les va a valer para un futuro, así sea virtual. ¿Listo, pelados? Entonces, en eso sí yo quiero considerar mucho que las entregas de los trabajos en algunos desmejoraron bastantes y me preocupa porque fue mucho más corta la guía frente a las que se venían trabajando y pues la calidad del trabajo empeoró. Entonces, ahí no entiendo si es mejor o ponerles más o ponerles menos porque pues se discutió que se les iban a asignar solo conceptos básicos y cosas muy específicas para que entregaran productos de calidad, pero pues yo veo que antes el compromiso bajó muchísimo más. Entonces es aterrador como de los 211 solo me entregaron 49 personas, una guía que prácticamente era de 3 puntos, 4 puntos. ¿Sí? Y si bien no era lo más extenso, pues tenía como lo fundamental, que fue lo que expliqué en la clase pasada, y era desarrollarla pues con un criterio. Pilas con los que me envían trabajos por computador, porque eso de hacer copy-paste, no, hermano, esto aquí no vale, y pues si ustedes se indignan por el 3 acá, pues chinos en la universidad, si sea virtual, si uno hace plagio, le cancelan el semestre y lo van echando. Entonces, ustedes son los más próximos a esa realidad. Pilas con eso y mejorar la ortografía y la redacción. O sea, ayer califiqué varios trabajos de los dos cursos. Cada uno pues recibió su retroalimentación, pero es sorprendente como chicos que están escribiendo en un computador y dejan que se les pasen tildes, escriben nombres propios con minúscula, pues igual es un comentario a nivel general, pues y ustedes ya saben que yo por eso molesto bastante, entonces por eso es que hay algunos que aunque entregaron dentro del plazo, pues la nota no superó el 3. Y tener en cuenta que pues ya esta última entrega se la coloqué el día viernes, si no estoy mal, tampoco es larga, si ya pudieron observar la guía, y tienen plazo de entregarla hasta el día 29, es decir, hasta el otro miércoles, más o menos, creo que el miércoles o jueves de la próxima semana, entonces para que tengamos esos plazos en cuenta y sobre todo también presenten los quizzes, ¿no? Ahora lo mismo, al revés, estudiantes que presentan quizzes y nunca vienen a clase, pues suerte porque igual no van a pasar, o sea, ustedes están en un, si ustedes tienen que tener un compromiso, vienen a clase, no entregan los trabajos, pero aparecen con un quiz en 100. Pues podrán tener su quiz en 100, pero yo no les voy a valer eso.
Los quizzes, si ustedes se dieron cuenta en la plataforma que les configuré, el quiz solo se lo deja presentar una vez, entonces por favor no me envíen archivos con foto y que profe es que yo ya lo presenté otra vez y saqué no. Si ya el quiz le quedó en 20 le quedó, estudie y la próxima vez no crea que porque es un quiz fácil, aparentemente, no lo puede perder. Muchos pensaron que eso era contestar ahí a la loca y no contestaron bien. Entonces, pilas, porque ustedes ya saben, guía que coloco, califico la participación en clase, califico el trabajo y por ende la evaluación que les coloque o el quiz o actividad online, ¿vale? De momento, si hay alguien que tiene alguna excusa médica o algo para poder presentar los trabajos, pues no hay ningún problema. Desde que se le comuniquen al director de curso o al coordinador y yo me dé por enterado, pues no habría ningún problema. Mira, ahí está claro, o sea, 22 personas de 2 onces, que son casi 56, 65 chinos, pues ahí vemos el nivel de compromiso de todas maneras. Bueno, entonces arrancaré, empezaré por mostrar entonces primero que vamos a arrancar con la teoría política de Nicolás de Maquiavelo. Esta teoría política es básicamente lo que van a trabajar en la guía. La guía es muy sencilla, es simplemente ¿qué? Descartar, sí. Mm. La guía es muy sencilla, son básicamente 9, 10 preguntas a base de la teoría política de Nicolás de Maquiavelo. Entonces, simplemente vamos a hacer pues como una contextualización de hecho. ¿Me confirman por favor si ven la presentación para yo poder Señor. empezar? Listo, muchas gracias. Mientras esto pueden por favor ir escribiendo su nombre en el chat, ya saben, nombre completo, concurso para hacer el registro de la asistencia al día de hoy. Listo. Entonces vamos a empezar a ver con Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo, un personaje polémico, pero un personaje fundamental en la teoría política y filosófica. Ya a partir de ahora lo que vamos a ver es simplemente política, lo que vamos a arrancar a ver y vamos a entrar como a ver los principales exponentes de la modernidad, que es lo que a ustedes, pues fundamentalmente lo más chévere, diría yo, en la filosofía de grado 11. Sobre todo porque aquí ya vamos a ver pues como unas reconstrucciones de lo que es el Estado social, de lo que es la conformación de las primeras potencias mundiales y el pensamiento político que va a ser fundamental para el desarrollo de esta vaina. ¿Listo? Si entran y salen, no se preocupen, igual yo tomo esas personas que entran y salen como que no entraron porque pues entrar y salir no es la gracia y a mí me queda grabado en el chat en el momento en el que salen y en el que entran, así que si lo quieren hacer, pues ustedes corren con las consecuencias. Arranco. Entonces, Nicolás de Maquiavelo es un personaje político bastante importante, se da en el Renacimiento, principalmente en Italia. Deben tener en cuenta que el contexto histórico es fundamental, no es lo mismo estar en el medioevo a inicios de la Alta Edad Media y en el Renacimiento, que ya es la Baja Edad Media, ¿no? Como se acuerdan ustedes de sus clases sociales de octavo. Y principalmente fue, acuérdense que el Renacimiento, una nueva forma de presentar al hombre, una nueva situación que implicó un cambio profundo en los paradigmas históricos, sobre todo en el pensamiento, en la acción y en ver cuáles van a ser estas nuevas experiencias para posibilitar la realidad del hombre. ¿Listo? En esta nueva orientación se rechazó de forma radical pues, al hombre medieval. Su estilo iba ligado más profundamente a las trabas que le promulgaba la fe y el Estado, mientras que el Renacimiento dio pues un giro bastante fuerte, donde el hombre se presentó más tranquilo, más sereno y dejó de confiar en la aristocracia, en la iglesia, para poder establecer mejores medios de comunicación y de su realidad. El Renacimiento, pues ya saben, abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVI y se caracteriza por su periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En este contexto, pues va a aparecer esa figura que va a ser Nicolás de Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo,
que entonces, pues en un inicio, este señor pues va a ser un filósofo italiano, teórico político, el cual se va a encargar pues de promulgar una nueva fe, no digamos, bueno, sí, una fe, pero una fe al Estado, ¿cierto? Y donde va a tener algunas características, dentro de las cuales fue funcionario político, diplomático, fue escritor. Para muchos historiadores, pues este man es el padre de la filosofía y de la política moderna, y es la figura más relevante de lo que va a ser el Renacimiento italiano, puesto que va a ser patrocinado por una familia que ustedes conocieron muy bien, que fueron los Medici. En una serie de Fox también salen ellos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa serie? Da Vinci Demons, y ahí ellos salen y son los que patrocinan pues toda esta revolución política y social a nivel cultural. ¿Listo? Maquiavelo pues nace en un pueblo llamado San Casiano, cerca de Florencia, y dentro de los varios cargos que ocupó, pues estuvo la oficina pública de los estados de Francia y Alemania, así como de otras ciudades-estado, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta. En 1498, pues fue secretario de la Segunda Cancillería, que es como el órgano más mm, importante que había en esos momentos. Y digámoslo, sus obras dejaron un legado sobre todo en la formación de la política moderna de la Europa occidental, y aunque algunos lo ven como pues un diablo, ¿no? Acuérdense que hay un dicho de que qué tan maquiavélico uno es. eh, el objetivo principal de Maquiavelo siempre fue mantener la soberanía de los estados, independientemente de las situaciones en las que el pueblo esté o no esté conforme, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy exponiendo pues son algunos datos bibliográficos. Entonces pues la derrota de los franceses, cayó pues en desgracia, también fue encarcelado, falleció el 21 de junio de 1527, para que lo tengamos como en cuenta ahí. Por otra parte, entonces Maquiavelo ya va a desarrollar su teoría política. En teoría general, pues Maquiavelo es uno de los precursores pues, de esta ciencia, y va a tener una separación fuerte entre lo que va a ser la ética y la moral. Va a establecer cuál va a ser el mejor modelo de gobierno, y su famosa frase, el fin justifica los medios, va a ser como su lema frente a toda la teoría política que va a desarrollar. Maquiavelo, entonces, por ejemplo, va a tener una oración como esta: la crueldad está bien usada cuando se emplea una sola vez por la necesidad de afianzar el poder y después no se repite. Quiere decir que desde la teoría política y desde el Estado, la violencia también se justifica en la medida en que sirva para poner en orden el caos en el que puede llegar a estar una sociedad. Tengamos en cuenta que en esta época en la que Maquiavelo escribe, es pleno el Renacimiento y hay monarquías absolutistas. Está la época de Federico el Grande, que es a quien él le dedica su más grande obra conocida como El Príncipe. En esta medida, por ejemplo, los países como Inglaterra, como Alemania, van a ser fieles seguidores hasta finales del siglo XIX de las doctrinas de Maquiavelo para establecerse como potencias dentro del orden mundial. Vemos, por ejemplo, como en la historia de Inglaterra, Winston Churchill, que fue el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, tomó varios de los principios de Maquiavelo que le sirvieron al ejército inglés para no dejar por los alemanes y ser de los pocos que mantuvieron una mediana soberanía durante la época de la guerra con Hitler. Entonces es como un hito, ¿no? Por otra parte, la política es el arte de engañar, y eso sí que lo saben más que todos los colombianos, los políticos colombianos, pues básicamente sí. O sea, lo que el man dice es: hay que crear una ilusión del Estado, hay que vender un ídolo,
y a partir de ese ídolo, pues usted logra o no logra sus objetivos. Para Maquiavelo, la figura del príncipe va a ser la figura del político ideal, porque el príncipe en su libro va a desarrollar ciertas características o habilidades que todo político debería tener si pretende mantener la soberanía del Estado. ¿Listo? Entonces, un momento. Entonces, ahí, por ejemplo, pues si uno dice que la política es el arte de engañar, pues Colombia ha estado lleno de maquiavelos a lo largo de la historia, porque cada día pues hay como más engaños y como más corrupción, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Voy a cambiarles un momentico la presentación. Entonces, aquí como es esto, porque está muy grande. Entonces, vamos a compartir esta pestaña. Entonces, él va a establecer una teoría de la forma de gobierno, donde va a establecer que el mejor sistema político va a ser la república, y va a ser la república porque la república va a dar tres objetivos principales que ayudan a mantener el Estado. Por un lado, se logra pues el bien común. Dos, es según él, el mejor sistema político que guarda la libertad y la aspiración permanente de los pueblos. Y tercero, perdón, se logra un progreso como fruto de la propia libertad. Aquí hay que tener en cuenta que Maquiavelo no cree en la democracia ni tampoco en la anarquía, puesto que en la democracia el poder pierde todo sentido al caer en manos de los representantes de un pueblo que decide mal, y de la anarquía tampoco cree, porque cuando se entra en estado de anarquía, ustedes saben que todo entra en una teoría del caos, no hay orden social, y en esta medida la república es la única que le puede garantizar al humano o al individuo un país, una sociedad donde pueda vivir. ¿Listo? El príncipe y la reforma del Estado va a ser como la pieza central de su obra política. Y en estos términos, pues va a decir que el príncipe va a ser esa figura que ayuda a eliminar la corrupción de la democracia. Va a devolver una en torno a la monarquía, pero ojo, él acá no va a volver a una monarquía absolutista como la que está reinando en estos momentos, sino a una monarquía republicana. Eh, Hoy en el mundo, ¿cuáles son monarquías republicanas? Eso lo vieron en grado séptimo. Inglaterra, Sí, España. sí. Casi todas ahora son republicanas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues tienen un Senado, una Cámara de Representantes en las cuales ellos deben de alguna u otra manera no ceder el poder, pero sí compartirlo para las tomas de decisiones frente al Estado. Entonces acá se va a quitar la monarquía absolutista que ya va a desaparecer. ¿Listo? Y en ese sentido, la política y el Estado va a descansar o va a establecerse a partir de dos principios. Primero, que el Estado es un organismo autónomo cuyo fin es su propia expansión y supervivencia. Y dos, el interés del príncipe se identifica con el interés del Estado, por ello el fin y último criterio es la actuación del príncipe al interés del Estado. Aquí hay una trampita con esto. ¿Cuál es la trampita? Que si el príncipe se identifica solo con los intereses del Estado, nos está queriendo colocar a una sola persona como la que mande frente a las decisiones de una nación, que es lo que entonces en teoría confunden con el comunismo y lo que se confunde después con el socialismo, ¿no? Una persona que mantiene el poder supuestamente por el interés del Estado, pero ya sabemos que eso se desvirtúa en otras figuras políticas que imposibilitan el desarrollo de la comunidad. Para Maquiavelo, entonces, va a haber una separación total de la Iglesia y del Estado. Quiere decir que es el primero en pronunciarse junto con Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero, pues en la separación de la Iglesia y el Estado, de lo que promulgó fue la reforma de las creencias particulares de cada individuo y de que todos estábamos libres
y teníamos el derecho de creer en Dios, ¿no? Y con Maquiavelo, pues que el Estado, al ser un principio totalmente independiente en la sociedad, no tiene por qué tener un interés religioso, lo que va a hacer, pues, algo revolucionario y de conmoción, perdón, durante el Renacimiento, porque pues igual estábamos en la Edad Media. ¿Listo? Aquí están viendo ahora en pantalla entonces las definiciones que él tiene de los diferentes tipos de gobierno o sistema político y cómo cada uno de estos sistemas políticos pues difieren o no prosperan en el desarrollo del Estado, ¿cierto? Las tres posibles formas de organizar el Estado o de organizar una sociedad son, por ejemplo, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, al frente ustedes van a encontrar los términos de tiranía, oligarquía y un estado de desorden e injusticia que es la anarquía. ¿Sí ven? En ese sentido, por ejemplo, la democracia es que cuando el poder es ejercido directamente por el pueblo, para Maquiavelo, eso viene en una corrupción, puesto que los que se levantan como representantes de ese pueblo van a ir por unos intereses particulares, pero no van a generar un buen gobierno. En ese sentido, pues va a generarse la corrupción. ¿Listo? La monarquía, pues al ser una sola persona la que ejerce el poder, pues puede llegar a ser tiranía cuando éste solo pretende beneficiarse propiamente de, del Estado y de lo que él quiere pretender hacer con la nación. ¿Listo? Bueno, vamos acá otra vez a esta pestaña. ¿Hasta ahí tiene alguna duda o pregunta? No, señor. Bueno, menos mal porque ahorita les tienen la evaluación. En la teoría general, entonces vamos a establecer, pues ya saben, tres conceptos, uno que es la ciencia política, otro que es el hecho político y otro que va a ser la teoría política como tal. La ciencia política como tal se va a dividir en dos, que va a ser la observación del presente a partir del estudio del pasado. Es lo que, por ejemplo, los que vayan a ser abogados tienen que mirar muy bien. Entonces, como de los códigos, desde el código Hammurabi de la ética de Mesopotamia, pasando por la ética nicómaco de Aristóteles, van a servir como códigos de las leyes, ¿no? Y que van a llegar a desembarcar en lo que va a ser una república con Francia, y bueno, hasta que logren y sepan qué era la Constitución de 1991 y por qué se cambió en Colombia en un Estado social de derecho. El hecho político, entonces, es la lucha que se va a dar siempre entre las clases sociales para establecer quién manda y quién no manda, es la lucha por el poder, por quién se va a mantener en el gobierno. Y dentro de esta lucha, pues se va a establecer que todos los asuntos para Maquiavelo son públicos. Para él no existe ni la propiedad privada, ni tampoco la ética privada. Toda acción que cometa un individuo es desde la ética pública. Quiere decir que todo lo que uno haga, eso va en concordancia con los griegos, tiene que ir en beneficio del progreso del Estado. Entonces, para él eso de la propiedad privada no va a existir. De ahí que el comunismo, el socialismo, agarre principios que le van a servir a ellos para establecerse como modelo político y social. Y la teoría política entonces va a exigir que no tiene que haber una ética ni una moralidad, sino que siempre se tiene que hacer el bien y el mal según la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que robar para sobrevivir, es una acción buena. Que si yo tengo que matar a algunas personas para que el resto vivan, eso está bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, si entramos en una guerra biológica en estos momentos de pandemia, si nos tenemos que morir, nos moriremos, simple y llanamente, porque no todos tenemos que sobrevivir si queremos que el mundo esté mejor, como el gran estado que es el mundo. Algo así como los Juegos del Hambre, ¿no? Fíjese que esto tiene una apología muy similar a los Juegos del Hambre, donde pues se establecía un príncipe, ¿no? Que eran los que estaban en el Capitolio,
y el resto funcionaban en pro del Estado, pero les vendían el cuento del sacrificio. Bueno, ahí ya había una teoría moral y ética muy fuerte en decirle a usted que si se sacrificaba, pues eso le iba a servir para usted seguir siendo esclavo, prácticamente. Esa era la teoría en los Juegos del Hambre, pero es, digámoslo, muy tomado del príncipe Maquiavelo. Eh, por ende, Maquiavelo va a presentar una separación entre la ética y la política, y en esa separación de la ética y la política va a establecer, por ejemplo, a la política en el sentido más práctico y más sencillo de la ciencia, es decir, la política como aquello que tiene que justificar la administración del gobierno y pare de contar. No se va a preocupar por la humanidad ni por las acciones éticas del individuo. Es decir, que por eso es que esta clase de política, digámoslo, le cae como anillo al dedo a los sistemas de corrupción en América Latina, ¿no? Porque pues ellos no se preocupan realmente por el humano. Fíjese aquí nomás hace un mes, ¿no? Día sin IVA, y toda la gente salió a comprar, bueno, la mayoría de gente salió a comprar, y al gobierno no le interesaba en lo más mínimo la salud pública, sino que les interesaba era reactivación económica, ¿no? Reactivación económica implica pues que el Estado adquiera más dinero para poder sostenerse dentro de esta amalgama de sociedad, sin importar las consecuencias que pues hoy ya estamos viendo, ¿no? Y que por eso estamos como en esta crisis de que o nos encerramos, o qué hacemos, o nos morimos, o nos vacunamos. ¿Listo? Y eso pues va a traer algunas consecuencias, unas consecuencias como que la política va a estar siempre permeable en el desarrollo de toda persona e individuo dentro del Estado, y por otra parte que la violencia es acertada o es justificada en la medida en que sirva para salvar los intereses de la nación. Si se tienen que suprimir las libertades de las minorías, se suprimen. Si se tienen que suprimir los derechos de algunos, se suprimen. Todo en pro de mantener un bien común en esta parte que es el Estado. El hombre por naturaleza va a ser perverso y egoísta, y solo en la medida en que logra adquirir un grado de poder va a adquirir mayor seguridad. Es por eso que siempre les he dicho que es más importante el poder que el dinero, ¿no? Porque en esa medida le va a permitir garantizar una zona de confort en la cual usted con poder pues no va a tener ningún tipo de escrúpulos, porque pues puede hacer literalmente lo que se le da la gana. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta esa separación de la ética y de la política. Maquiavelo, al declararse pues partidario de la república, a partir del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos. Es decir, vamos a hablar del pueblo, o sea, nosotros, y de los grandes que quieren gobernar a ese pueblo, es decir, la clase política. Ellos siempre van a estar en constante conflicto, ¿sí? Y ese conflicto es lo que se va a establecer como la lucha de los contrarios, lo que vamos a conocer también como ay, se me va, no, dialéctica no. Ay, bueno, como un movimiento histórico, es que se me da en este momento. ¿Lucha de clases? Esta, sí, es la lucha de clases, pero eso se da o sea, siempre está constante en la historia, es que eso tiene materialismo dialéctico, es el cuento que se llama. El materialismo dialéctico es exactamente la lucha de los dos contrarios por establecer cuál va a ser el poder. Para Maquiavelo, este materialismo dialéctico es de carácter histórico porque siempre en todas las sociedades pues ha existido los que mandan, o sea, los que gobiernan y a los que gobiernan, ¿no? Entonces, bajo esa lucha, pues una república es lo más organizado, y él va a tomar de modelo a los romanos. Por eso es importante que sepamos cuál es el orden social de los romanos. Pues aunque ellos eran democráticos, se establecieron siempre en un primer momento como república, ¿no? Entonces, a diferencia de los griegos. Y esto hace que se logre la participación pues de las dos fuerzas,
pero a su vez permite concentrar y contener el poder y la ansia política en una sola esfera. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, como está la lucha de los que gobiernan frente a los que no gobiernan, permite una participación porque ambos van a establecer, digámoslo, cuáles son sus intereses. Pero, pues vamos a saber que dentro de la esfera política, los intereses que aquí van a promulgar no son los individuales, sino los generales. De aquí, por ejemplo, que una sociedad bien organizada debe tener instituciones y esas instituciones son las que van a servir para canalizar todas las propuestas, la lucha de clases, eh, las cosas que de alguna u otra manera tienen que ser equitativas. De las formas de gobierno que él establece, por ejemplo, él va a establecer que la monarquía, la aristocracia y la democracia son buenas en tanto sirven para la degradación del Estado. Y la monarquía se convierte más fácil en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia, o sea, en licencia para hacer lo que se quiera y robar al pueblo. Listo. Entonces, es un poco como esa separación que sea. Entonces, aquí está, es el mejor modelo de gobierno. Fíjese aquí la caricatura, ¿no? Entonces muestra cómo el capitalismo, de alguna u otra manera, este es el modelo en el que estamos nosotros, pero si fuera el ideal funcionaría, pero como no es el ideal, nosotros estamos es en esto, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues el día en que nosotros como sociedad despertemos, estos de acá arriba, pues dejarán de regir y de gobernarnos tan injustamente como lo han hecho hasta el momento. ¿Listo? Entonces, aquí está lo que les hablaba, el conflicto que se da entre las dos fuerzas. El fin justifica los medios. Entonces, toda acción moral, independientemente de que sea buena o mala, si persigue la necesidad de felicidad o de establecer un bien común al Estado, pues va a ser justificable. Por ende, se van a establecer dos sistemas políticos diferentes, ético y políticos, ¿no? Entonces, Maquiavelo va a proponer la ciencia del Estado y se va a preocupar únicamente por mantener el poder. Es lo único que le importa a Maquiavelo. ¿Cómo necesitamos mantener el poder para que esta vaina funcione? Mientras que, por ejemplo, ustedes ven ahí en el cuadro, aparecen las éticas de Platón, Aristóteles y Santo Tomás, que de alguna u otra manera sí promulgaban el desarrollo del Estado, pero a partir también de la ética individual y de las acciones moralmente buenas, ¿no? Acuérdense que para los griegos, ¿cuál era el fin último del Estado? Esto lo vimos el año pasado, primera clase de décimo. ¿Cuál era el fin último en la sociedad griega? ¿Cuál? En la ética griega, ¿cuál era el fin último? ¿El bien común? ¿Para qué uno trabajaba? ¿Para qué uno...? Sí, pero ese bien común iba amarrado a una particularidad. ¿Ustedes a qué vinieron a este mundo? Mudos, ¿a qué vinieron a este mundo? La próxima clase voy a hacer el lenguaje de señas a ver si así me contestan. Bueno, entonces tocó al azar. Vamos a jugar. Por la felicidad. Es al azar. No. Y a la felicidad, muy bien. Ese es el bien común en la sociedad griega. Ser felices, muy bien, Trujillo. Acuérdese que toda acción encaminaba a que el Estado fuera el bien común, pero ese bien común era que fuéramos felices. Eso era la virtud, ¿no? Para Maquiavelo no va a ser así. Para Maquiavelo, esa vaina no me interesa si usted es feliz o no es feliz. Aquí lo que me interesa es mantener el orden de esta vaina, independientemente de las acciones morales que puedan atentar contra la otra persona. Es decir, se va a negar la libertad, se va a negar una política que esté unida a la ética, se va a anular, por ende, la ley eterna de Dios.
Quiere decir que para él Dios y su sufrimiento y eso que nos va a dar paz, pues no me importa, porque a la final eso no tiene nada que ver con la ciencia práctica que la aplique. ¿No? Dentro de esos sistemas económicos, entonces, también van a aparecer algunas obras. Los tres libros más importantes, pues va a ser el discurso sobre la primera década del Tibio Livio, donde se va a estructurar pues la teoría política general, la lucha de los contrarios y la ciencia política. El segundo libro, pues, va a ser el eje fundamental, que va a ser El Príncipe, y con esta obra lo que quiere es aconsejar principalmente a Federico el Grande sobre cuál debe ser la forma en la que debe gobernar Florencia durante la época del Renacimiento. De acuerdo a las circunstancias en las que se presente el Estado, pues usted tiene que tener algunas acciones particulares. No todas son de la misma manera. ¿Listo? Dentro de los principios que más se destacan, entonces es, por ejemplo, que Maquiavelo va a dar las bases para lo que van a ser los estados modernos y todo príncipe, o sea, él dice príncipe, pero el príncipe es el gobernante, debe tener por virtud el poder ascender de sí mismo de manera constante. La virtud para los éticos era algo, para los éticos, para los griegos, era algo que tenía que ver con la forma en cómo uno vivía y se relacionaba a partir de las buenas acciones, ¿no? Todo aquello que me conllevara a ser feliz y promulgara el bien general del Estado. Para Maquiavelo, la vaina va a ser totalmente distinta y la única virtud es en cuanto usted logre mantener ese poder. Una persona es virtuosa en cuanto logre mantener el poder que tiene o ascender dentro del mismo. Quiere decir que si usted en algún momento tiene que sacrificar algo que le cause daño a otras personas, hágalo, porque eso le va a dar más poder a usted. Si usted tiene que hacer falsos positivos, hágalo porque igual le va a dar más poder a usted, ¿sí ve? Y hay que crear una teoría del miedo. Para Maquiavelo, la idea del miedo es fundamental porque es la que le va a permitir a usted establecerse en un diálogo por encima de las realidades y de la sociedad. Y tiene que tener mucho cuidado con aquello que es la apariencia. Hace algunos años había una propaganda de Sprite que decía, la imagen lo es todo. Para Maquiavelo va a ser un principio fundamental dentro de la teoría política, porque si usted se cree, se muestra, ¿no?, como un ídolo bonachón, un ídolo que nos va a salvaguardar de toda esta crisis, como el Salvador, digámoslo, pues no importa cuál sea el tipo de acción moral que usted haga, usted puede ser hasta el mismo diablo, pero si usted se vende como un ángel, la gente le va a creer. Y en la medida en que usted mantenga esa apariencia, pues va a ser fundamental. Los incrédulos creen, por ejemplo, que en los sistemas democráticos no hay corrupción. Y en esto, pues sí le hallamos la razón a Maquiavelo, y es que en la lucha de poder que sea entre los contrarios, los que salen como representantes del pueblo en esa lucha de clases, eso lo vamos a ver con Marx, pues se les olvida de dónde vienen y terminan cediendo al poder de la clase gobernante, es decir, terminan traicionando a su propio pueblo. Entonces, por eso es que vemos alcaldes que se figuran como un salvador, como el que nos va a arreglar la ciudad, el que nos va a dar los alimentos, el que nos va a mejorar la escuela, pero una vez llegan allá, después nos enteramos que había el cartel de la panela y no era porque se robaran la panela, sino era porque se robaron los gastos financieros de la producción de panela, ¿sí? Entonces, fíjese que la apariencia va a ser algo importante. Y en la creación de un ídolo, pues obviamente se tiene que separar de la religión porque no hay ídolo más grande en estos momentos de donde él está parado históricamente como Dios, si quieren gobernar. Pues tienen que separar a ese man porque si usted tiene la figura de Dios, pues la gente le va a seguir comiendo cuento, por ejemplo, a un cura, ¿cierto? Y eso no es conveniente porque lo que necesitamos es que la gente le coma el cuento al príncipe, al gobernante. Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Entonces, la religión es una institución de control social. Sin embargo, él no la va a eliminar
porque la religión le va a servir para establecer el orden moral que pretenda imponer. Quiere decir que aquí es donde él dice, bueno, debe haber una separación del Estado desde lo político con la religión, pero desde lo ético sí necesito que se siga manteniendo ahí. ¿Por qué? Porque eso le va a posibilitar también a muchas de las sociedades europeas en sus inicios establecer sus regímenes de control frente a los países invadidos. Y muchas de estas ideas pues, fueron las que vinieron en los procesos de colonización en América Latina, ¿no? Entonces, como un rey se figura el salvador nuestro y usa la religión para la toma de un territorio, ¿no? Entonces, el príncipe, pues, debe ser una persona tan carismática que sepa usar todos los medios y espectáculos para proyectar su propia imagen. Y aquí con esto quiero que lo tengan en claro porque es un poco la realidad que se vive del político moderno y del político que actualmente vemos. O sea, de ahí viene la idea del político actual, ¿no? Hay que saber manejar los medios de comunicación, por supuesto. Que algunos como Maduro o Iván Duque no lo hagan, no implica que no lo estén haciendo. Hay un show mediático, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el show mediático ahorita en Colombia? Desde el gobierno. ¿Cuál creen ustedes que es el show mediático? Angeli Luque, ¿cuál es el show mediático ahorita del gobierno? ¿No está Luque? Pero si la veo conectada. Cristian Pinzón, ¿cuál es el show mediático ahorita del gobierno? La pandemia. Sí, señor. ¿Y qué hacen con la pandemia? Buscan generar una imagen de solidaridad o de superioridad o que saben hacer las cosas bien cuando dejan de lado muchos errores. Básicamente tratan de dejar lo mejor parado posible al Estado Sí, ante la pandemia. sí. ¿Y qué fue lo que más le sirvió a esa publicidad mediática? O sea, ¿cuál creen ustedes que fue el elemento que más le imprimieron a la gente en esa publicidad mediática? Lo de los mercados. No. Ese es solo una parte del espectáculo, pero el espectáculo tiene una idea más grande de fondo. Pues tapar como todas las cosas que hacen a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, como Sí. todas esas cosas que Y ellos para hacen malas, tapar eso como, que producen en la gente. em, Sí. no sé. No iba bien a costar, pero ¿qué es lo que producen ellos para poder tapar todas esas cosas? Ya Pinzón nos dijo una de las caras de la moneda. Entonces, presentar todo como que estamos ayudando a la gente, pero tienen que, para poder hacer esa, tienen que incentivar a la gente en otra situación, meter a la gente en otra situación. ¿Cuál creen que fue la situación que nos metieron? Por las que ustedes y yo estamos encerrados. Galván, Reyes. Pues el miedo del contagio. El miedo, sí, así es. Miedo es lo que le metieron a la gente. Entonces, la pandemia sirve para generar miedo. Entonces, a partir de los medios de comunicación, encerramos a los que están sanos y vamos a vendernos como los salvadores, ¿cierto? Y por eso es que ahorita a las 6 el presidente sale todas las noches a hablarnos de las cifras y de cómo con una carita feliz y con una carita triste estamos combatiendo la pandemia y supuestamente vamos a la par de Corea, ¿no? Pero a la par, pero al revés, creo que en la línea negativa del sistema cartesiano. Entonces, fíjese cómo es importante el manejo de los medios de comunicación. Y finalmente, pues que el ser humano es malo, eso lo sabemos, por eso siempre les he dicho que la vida no es justa y ustedes tienen que aprender a vivir con eso. Entonces, la gente es mala y a partir de esa maldad, pues tiene unos deseos siempre de poder. Y eso le va a servir al príncipe, porque si el príncipe fuera bueno, pues imagínense, Colombia sería una potencia.
pero como acá los príncipes tienen que ser malos para poder mantener su poder, pues implica que si tiene maldad en su corazón, va a cometer cualquier tipo de acción o de ética incoherente con tal de él mantenerse, que no le importa lo que le pase a la demás gente, ¿sí? Y es lo que pasa, ¿no? Entonces, sistemas como el de Maduro, sistemas como el de Cuba y lastimosamente sistemas demográficos como el de Colombia tienen un poder disfrazado, ¿no? De que ayudan a la gente, pero si ustedes miran, estamos montados en la misma carreta de hace 40, 50 años, donde unas pocas familias son las que tienen la administración de esta vaina y el resto seguimos sufriendo, seguimos trabajando, seguimos desempleados y ya no nos atienden ni para el acetaminofén porque con el COVID a nadie atienden ahora. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Frente a las diversas acciones, entonces Maquiavelo va a presentar que pues cualquier cosa es fundamental y válida para mantener el poder y con el príncipe pues se va a establecer el concepto de Estado como tal, el Estado, no el Estado social de derecho, sino el de Estado. El de Estado como una asociación de personas en las cuales se administra un poder para obtener el mayor bien común. ¿Listo? Finalmente, ay, no, se me volvió. Bueno, acá. Finalmente, entonces, pues el Príncipe de Maquiavelo, pues es la obra política más importante de este señor. Está escrita en un lenguaje muy sencillo para los que lo quieran leer, independientemente de que pues, sigan estudiando o no. Es un libro interesante para los que les interese la política. Refleja pues cuál es la situación de las cosas y aunque suene muy cruel, en algunas partes del libro pues establece unas cosas como que uno queda heavy, que él presente una figura como la democracia a veces tan perversa, pero si la analizamos no ha cambiado mucho desde el Renacimiento hasta la actualidad, principalmente porque estos son modelos heredados de Europa, ¿no? Entonces, Colombia, México, Latinoamérica en general se ha puesto la camisa de Europa sin ser la propia y ha acomodado este tipo de regímenes políticos para poder manipular y establecer pues los criterios del gobierno. El poder pues siempre va a ser lo ideal, entonces acuérdense acá, la virtud principal es mantener el poder por encima de todo y pues ahí ya está, se basa en los principios del derecho, entonces pues los que vayan a estudiar derecho, que ojalá sean varios o ciencias políticas, se van a encontrar con ello. ¿Listo? Estos pues ya son datos curiosos frente al trabajo que hizo Maquiavelo. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, acá entonces vamos al trabajo en clase. Entonces, esa es la teoría política moderna. Esta guía que dice guía número 6, tienen plazo de entregarla el día 29 a las 6 de la tarde. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si necesitan ampliar los conceptos, pues ahí pueden ver el material de apoyo. Y básicamente, entonces, en esta guía, entonces abrámoslo por acá. Allá, allá. En esta guía, pues, tienen que hacer, pues, contestar las preguntas, estas preguntas, tienen que contestarlas, por favor, para que lo tengan en cuenta y no digan, profe, eso no había que hacerlo. Entonces, las preguntas respecto a la imagen, luego van a encontrar una información general de Maquiavelo y el príncipe. Y finalmente, pues, está la actividad. Estos son los mismos links que compartí en la otra parte. Entonces, la actividad, entonces, van a establecer cuál es la finalidad de la política, van a redactar su propia definición. Entonces, por favor, no vayan a entrar a internet como están haciendo y política es, y van y lo pegan del wiki o de la tercera página
perdón, del tercer resultado que les aparece en Google. No, cada uno va a escribir su propia definición de política. Estamos en grado 11, o sea que ya tienen los suficientes argumentos y palabras para decir las cosas como son. Es por favor, ya vieron filosofía en décimo, ustedes ven ciencias políticas, ustedes ven economía, ven ética, o sea, ustedes lo que tienen es recursos para establecer una definición de política coherente, por favor. Obvio, referente al tema que estamos tratando, que es Maquiavelo, más de 5 renglones, por favor, si son tan amables. Luego van a establecer de qué está exento el príncipe y por qué, eso lo van a encontrar ahí en el texto corto. ¿Cuáles son las condiciones naturales que debe poseer un príncipe y para qué? Van a explicar la expresión el fin último. Entonces, ¿qué es el fin último dentro de la política de Maquiavelo? ¿Por qué el príncipe está situado por encima de los valores éticos y morales? Pues creo que desde la argumentación que les di hoy pueden sacar algunos elementos. Si el bien supremo no es la virtud, que es la arete, acuérdense de la arete, entonces el fin del bien común, de la felicidad en la filosofía griega, ¿cuál es y por qué? Entonces, ya ahí lo sabemos. Y conteste con argumentos claros y a partir de su propia idea, su propia opinión. La permanente transformación de la política, como la soñó Maquiavelo, puede ser el camino para la humanización del poder y la sociedad. ¿Por qué? Y establezca la relación entre el texto y la caricatura. Entonces, el texto que aparece aquí arriba y esta caricatura, gobierno, ciudadanos y la banca, que son 3 elementos importantes y que creo que es de economía lo ven. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. No, señor. En esa medida, entonces, ya saben, es para el día 29 de julio, queda la entrega de ese trabajo y el día de mañana les estaré colocando la evaluación referente a esa guía. Tienen hasta el día, ¿hoy estamos a qué? Perdón, miércoles 21, martes 21, perdón. Hasta el 24, a partir de mañana hasta el 24, entonces tienen la evaluación en el Classroom. Ya saben, yo les mando el link, una vez la hacen, la contestan y no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas frente a la guía o frente a las formas en cómo tienen que entregar los trabajos? No, creo que no. Bueno, entonces, pues nada, chicos, no siendo más, vea, más puntual que reloj inglés hoy. Ya daríamos por finalizada, pilas, mejoren los trabajos, pilas con la ortografía, entreguen lo que tienen que entregar y recuerden que están en 11 y también pueden perder el año si no hacen las entregas como es, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos, espero que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Bueno, profe, gracias. Ok, Chao, profe. hasta Adiós, luego. profe, gracias. Gracias, profe.